Hola. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, amigos, somos David y Ana de How to Spanish Podcast y How to Learn Spanish. Y hoy vamos a hablar de 4 formas en las que puedes mejorar tu español si quieres pasar de ser intermedio a ser avanzado. Así es, amigos, y se preguntarán qué hacemos aquí. Estamos en medio de la calle y como pueden ver, hay muchísimo viento en nuestras caras, vean nuestro cabello. Y eso es porque estamos en un centro comercial. Tenía muchísimo tiempo que no estábamos en un centro comercial por la pandemia, pero bueno, decidimos hacerlo así el día de hoy. Y ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Y es porque una de las cosas que pasa cuando tú quieres pasar al siguiente nivel es que a veces cuando te encuentras en ambientes no muy controlados, como un centro comercial, donde hay mucho viento, hay ruido, hay personas, el español se puede volver muy difícil. Así que espero que disfrutes este reto y que aprendas mucho. El tip número 1 es: aprende a escuchar. Parece muy simple, pero la verdad es que muchas veces los nativos te hablan y tú escuchas una palabra que no conoces y entonces te bloqueas por completo y ya no sigues escuchando y ya no sabes, te perdiste de la conversación por completo. Entonces, el tip número 1 más importante es que necesitas esperar a escuchar toda la idea principal que una persona está diciendo. Probablemente vas a escuchar más palabras que sí conoces que palabras que no conoces. Y probablemente puedes continuar con la conversación. Después de esa idea, si de verdad no entendiste, puedes pedir que te repita o incluso puedes preguntar: entiendo tu idea, pero dijiste esta palabra que no entiendo, ¿qué significa? El siguiente tip es hacer preguntas. Recuerda que estás haciendo algo genial, estás aprendiendo otro idioma, así que no debes de tener miedo de ser sincero con las otras personas y simplemente decir: hey, estoy estudiando español, entonces voy a intentar hablar en español contigo todo el tiempo. O, por ejemplo, si no entendiste todo lo que una persona dijo, pero sí entendiste un par de palabras, entonces puedes decirle: ok, entendí esto, ¿qué más? Y esto te puede ayudar a que la persona no quiera repetirte las cosas en inglés, sino que busque una manera más sencilla de hablar contigo en español. Esto es mucho mejor. Y simplemente pregunta si no entiendes lo que alguien dijo. Generalmente las personas van a estar dispuestas a ayudarte. No te quedes con la duda. El tip número 3 es que busques activamente. ¿Cuántas veces no has escuchado que las personas están hablando y tú tal vez entiendes casi todo lo que dijeron, pero tú sabes que hay una palabra allí que no conoces? En mi caso, por ejemplo, en inglés la palabra definitely, nunca sé cómo escribirla, no puedo. Entonces yo necesito buscar activamente y decir: ok, puedo decir esa palabra, pero no puedo escribirla. Entonces lo que voy a hacer es ir y buscarla para la siguiente vez entonces poder usarla en un mensaje de texto. Es lo mismo contigo. No asumas que porque puedes entender la mayoría de lo que la gente está diciendo, no vas a aprender más o no necesitas aprender más. Busca cada palabra, busca cada frase nueva que escuches y que no entiendas muy bien y asegúrate de entender cómo usarla y practicarla para que se vuelva parte de tu vocabulario. Y el último tip, el número 4, y uno que es para cerrar con broche de oro. Si de verdad quieres ser bilingüe, entonces necesitas lograr que el español sea parte de tu vida. No necesariamente significa que tengas que viajar o que tengas que vivir en un país hispanohablante. Si puedes hacerlo es genial, pero incluso si no puedes, te recomiendo que busques maneras de incorporar el español a tu vida diaria. Puede ser algo tan simple como escribir la lista del supermercado en español, escribir un diario, escribir una lista de cosas por hacer. No sé, hay 1000 maneras en que puedes pensar y empezar a usar más el español. Simplemente vuélvelo parte de tu vida y te aseguro que cada vez vas a mejorar porque vas a tener que aprender vocabulario y cosas nuevas. Estos tips suenan fáciles, pero realmente son difíciles de implementar. Tienes que poner todo tu esfuerzo en ellos. No van a salir naturalmente. Pero tú puedes hacerlo porque sabemos que quieres llegar a ese nivel superior en donde el español realmente sea parte de tu vida y tú seas bilingüe.
Recuerda que tenemos muchas actividades para ti, para que practiques tu español en nuestra página de Patreon, y también puedes unirte a nuestros en vivo cada martes para practicar escribir un poco más. Y no olvides que todos los lunes hay un episodio nuevo del podcast en todas las plataformas de podcast y también en el canal How to Spanish Podcast. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.